Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Clase número 3, grupo número 6101, 61 número 2, 61 número 3, 6104, 6105, 6106. Bienvenidos a la clase de normas de convivencia ambiental. La vez pasada estuvimos compartiendo un poco sobre lo que era el desarrollo sostenible. Y dijimos que el desarrollo sostenible era justamente una serie de políticas que comenzaban con alianzas y terminaban con alianzas entre humanos a partir, hola, hola, así sí se escucha, a partir de los gobiernos para poder proteger los recursos de la biosfera, que es el planeta Tierra, equilibrar todos los ecosistemas a fin de que todos los seres humanos vivan con los mismos derechos y se erradique sobre todo el hambre, para que haya sociedades en prosperidad, haya elementos de paz, y pusimos el ejemplo de la tala de árboles. Vimos que el desarrollo sostenible son 10 acciones que hemos logrado como seres humanos en todo el planeta, como es cuidar el agua, ahorrar energía, reducir los residuos, la basura, y reciclarla, es decir, ponerla, separarla, reciclar y reutilizar elementos, evitar elementos químicos, arrojarlos al medio ambiente, eliminar bolsas, hablamos un poco de los popotes, imprimir y reciclar el papel, comprar papel reciclado, transportarnos por medio de energía humana, cuidar y hacer políticas públicas para cuidar y proteger la fauna y la flora con el fin de que la biosfera se mantuviera. En este sentido, el desarrollo sostenible tiene que ver con estudios de ecología para dar opciones a la economía y que haya una sociedad incluida y equitativa. Y decíamos que el desarrollo sostenible va justamente a crear un modelo en el que los valores del cuidado al medio ambiente y a la biosfera, el lugar, la casa donde vivimos, integren un ambiente social, económico y ecológico. Es decir, que estos tres elementos que conviven en el planeta estén equilibrados. Pero, ¿qué es el desarrollo sustentable? Justamente les dije que íbamos a empezar con este tema. Nos vamos a nuestro libro y dice, ¿qué es la sustentabilidad? La sustentabilidad es un concepto muy, muy joven que nace en Noruega por una ministra, una presidenta, digamos, que se llama Gro Harlem Brundtland. Y esta señora nos habla que el objetivo de la sustentabilidad es unir todo lo que hay en los ecosistemas con un modelo económico, es decir, con el fin de que tanto el desarrollo económico de una nación y su medio ambiente estén tan de la mano que se logre prolongar la vida humana dentro del planeta. ¿Qué es el desarrollo sustentable? Si tienen que leer estas páginas, por supuesto, chicos, yo les estoy explicando. Tienen que leer todo este punto. Y ahorita les voy a decir de dónde a dónde van a leer. Pero vamos, el desarrollo sustentable se plantea como un modelo económico bastante teórico en Estocolmo, Suecia, en 1972, en un congreso de las Naciones Unidas sobre el desarrollo del medio humano. Quien va a dar, digamos, el discurso fundamental es esta exministra. Y ella plantea que un desarrollo sustentable, no sostenible, sustentable, es aquel que va a satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Fíjense cómo ella habla. Es decir, vamos a regresar al ejemplo de la tala. Es real que la generación
A necesita talar árboles para vivir y vender esa madera de sus parcelas, por ejemplo, de sus hectáreas de tala. Si una familia necesita vivir talando árboles y que no se le acaben, entonces tendrá que ver que tendrá que vivir con un programa de recuperación de los bosques. Ajá. Para que los nietos de la generación A puedan vivir de esos árboles, pero los nietos, que serían la generación C, puedan aprovechar ese mismo recurso que ellos plantaron, mientras que la generación B vive de la tala que resta que la generación A administró perfectamente. Por eso, un desarrollo sustentable implica, sí, usa los recursos del medio ambiente, pero no te los acabes. Y entonces, en ese sentido, tengamos siempre recursos. Recuerden, la generación A es la que le dan la hectárea. Y dice, ay, tengo 20 árboles. Y en esos 20 árboles, yo voy a vivir cada año de un árbol. Tengo para vivir 20 años. Pero mis hijos, que son la generación B, cuando yo me acabe los 20 árboles, no van a tener. Por lo tanto, quito un árbol, que es el que me da de comer y puedo vender esa, y pongo y planto un árbol para que la generación B, viva de ese árbol. Y esa generación B viva de un árbol que plantó la generación A, la generación C, viva de un árbol que plantó la generación A y del otro árbol extra que puso la generación A. Eso es un desarrollo sustentable. Es decir, si agarro un vaso de agua, procuro tener un envase donde haya agua de lluvia que pueda yo volver a usar para que el ciclo continúe y todas las generaciones tengan para vivir. Eso es un desarrollo sustentable, no sostenible. Por eso la vez pasada les dije que comenzábamos justamente con este punto. Un desarrollo sostenible es la acción a través de alianzas que van a crear un modelo. Mientras el desarrollo sustentable dice, tienes ese modelo, adelante. Solo toma en cuenta de no agotar los recursos naturales. Y tú como comunidad tendrás entonces la necesidad de crear políticas propias para poder mantener el equilibrio de ese ecosistema. Mientras que en el desarrollo sostenible intervienen los gobiernos e instituciones internacionales, en el desarrollo sustentable estamos nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que vamos poniendo políticas de reciclaje justo para poder, o de reforestación, por ejemplo, para poder mantener el equilibrio de ese ecosistema y que mis generaciones subsecuentes vivan de ese ecosistema. Es decir, en el desarrollo sustentable intervienen las propias comunidades y le llevan al gobierno sus propias propuestas para mantener su ecosistema, mientras que en el desarrollo sostenido interviene el gobierno y la sociedad entera para mantener el equilibrio de la ecología. Si se fijan, uno es como muy gubernamental y organismos internacionales, el de desarrollo sostenible, mientras que el otro es una conciencia de nosotros mismos. No sé si ustedes han escuchado hablar de estas políticas de unidades sustentables, donde en la misma administración de esa comunidad se recicle el agua y que todos cooperen para los tubos para reciclar el agua de lluvia y que lleguen a los tinacos y de ahí haya todo un ciclo. Es decir, que el mismo recurso esté dando vueltas.
vueltas. Y ahí solo los gobiernos les van a dar, digamos, las ayudas. Por ejemplo, en muchas unidades del INVI han dado, el gobierno ha promovido el uso de los calentadores solares para que sean sustentables y no se agote el gas natural. En otras unidades habitacionales, la misma gente está teniendo algunos mecanismos para reciclar el agua. Por ejemplo, en tu hogar tú puedes hacer un desarrollo sustentable, poner una conexión de agua de la lavadora directo a la caja a un bote, y del bote a la caja del baño, para que todo el tiempo que le bajes al baño sea agua reciclada. Por ejemplo, ese es un desarrollo sustentable porque eres tú mismo el que está poniendo esos mecanismos, y tal vez haya algún programa del gobierno que te está promoviendo justamente que pongas esos mecanismos y te ayuda con los tubos. Mientras que en el desarrollo sostenible ya es un modelo económico de un país donde intervienen organismos internacionales. Esto es fundamental que lo entiendas porque viene en la página 26 las diferencias. Si nos damos cuenta, entonces, en esta idea del desarrollo sustentable como una forma muy individual de proceder para poder cuidar la biosfera, interviene sobre todo el informe Brundtland, que habíamos hablado de esta señora. Aquí está, vete a esta página. Página 21, no es cierto. Porque vamos a ver todo esto. Donde estuvimos viendo que esta exministra es justamente la que le da sentido a lo que es un desarrollo sustentable. Digamos que ese informe de Brundtland es el que justamente le da todo un sentido al estudio de la ecología. Todos los países tienen organismos ecológicos, y todas las instituciones que están administrando los recursos naturales están atendiendo a organismos internacionales, pero también a las necesidades individuales de cada ecosistema y de cada comunidad. ¿Cómo empieza este estudio y por qué empieza esta preocupación del medio ambiente? Es una preocupación que inicia justamente con el acontecer filosófico, chicos. Heráclito de Éfeso es un presocrático, es decir, vive antes de Sócrates, y Heráclito planteó, entre muchas cosas, que nosotros, el ser mismo, es un ciclo del ser a no ser. Y por eso él dice que todo ser al no ser es un ambiente cíclico. Hoy es árbol, mañana es madera, después es acerrín y después es comida de polillas. Pero al final regresa a volver a ser un árbol. Es un ciclo, como nosotros mismos. El agua que hoy se evapora, se va lejos, es lluvia, vuelve a ser mar, y vuelve a regresar a la evaporación. Heráclito es el primero que piensa en la naturaleza, en la fisis, y dice justamente somos un ciclo, y se da cuenta que la fisis, el bios, que es la vida, todo lo que ve fuera de él, tiene un ciclo, como el ciclo del agua. Y luego viene el señor Empédocles. Empédocles es un filósofo muy importante, chicos, porque él planteaba que todo es un equilibrio entre los cuatro elementos, entre el elemento agua, entre el elemento aire, el elemento fuego y el elemento tierra. Y que estos cuatro elementos es lo que da realmente la vida en plantas y animales, y en hombres, por supuesto. Recuerden que los griegos separaban al hombre del animal, y que nosotros, los seres humanos, decía, nosotros tenemos algo de fuego, algo de agua, algo de aire y algo de tierra, y que somos
estos 4 elementos que conforman toda la biosfera, acuérdense que cuando hablamos de biosfera es fundamentalmente, hablamos de la Tierra y que toda la Tierra está hecha de un equilibrio hermoso entre estos 4 elementos. Dentro de estos grandes filósofos griegos viene el señor Hipócrates. Hipócrates, recuerden que es el primer gran médico que escribe el Corpus Hippocratum, en el que estableció la relación entre la salud del hombre y todo el equilibrio que hay también fuera de él. Hipócrates es el padre de la medicina y es quien nos dice cómo somos por dentro. Un poco de agua, un poco de fuego, un poco de aire, un poco de tierra, y que todos estos elementos, al conformarse dentro de nosotros, hacen al hombre. Y que este hombre está en contacto continuo en un ecosistema. Él no le llamaba ecosistema, él le llamaba los elementos de la materia. Asimismo, como habíamos platicado la clase pasada, hablábamos de cómo entonces nace y con qué inquietudes nace Aristóteles. Estos son presocráticos. Bueno, Empédocles y Heráclito. Y Aristóteles es digamos, un discípulo de Sócrates. El discípulo de Sócrates es Platón, que no piensa mucho en la naturaleza, aunque él en algunos tratados habla de que justo los animales tienen alma y que debemos mantener el equilibrio con los animales y que solo se debe matar a los animales para una ingesta, para una vida. Sin embargo, no trata muchos temas sobre lo que es la vida, pero sí Aristóteles. Y les decía, para Aristóteles el hombre es un sum politicón con Z, Z-O-O, politicón, un subpoliticón. ¿Y qué significa su, Z-O-O, como zoológico? Significa animal, y politicón, animal político. Y él decía que nosotros somos unos seres vivos con razón y que el lazo que tenemos con la naturaleza tendríamos que tener mucho más, digamos, cuidado con el equilibrio entre lo que está afuera, que también tiene vida, y lo mío. Él habla de objetos inanimados, ¿no? Y habla de sujetos biológicos. En los objetos inanimados de los que habla Aristóteles son las rocas, los minerales, ¿sí? Mientras que los vivos son todo lo que tiene vida y tiene un ciclo que es nacer, reproducirse y morir. Ese es el ciclo de la vida de Aristóteles. En nuestra página número 20, todo esto lo tienes que leer. Vamos a ver las aportaciones a la ecología de varios científicos y filósofos. Primero tenemos a Anthony van Leeuwenhoek, que él es el que inventa microscopios y puede ver que la vida es aún más pequeña de lo que podemos nosotros ver. Luego viene Carl von Linneo, que hace una clasificación de los seres vivos de forma descendente, es decir, de los animales más grandes a los más pequeños, de la flora más grande a los más pequeños. Y él hace un análisis de cómo se reproduce un animal y cómo se reproduce un vegetal, es decir, cómo es la reproducción animal y en el mundo de la fauna y cómo es la reproducción en la vida de la flora. Luego tenemos a Georges-Louis Leclerc, que hace una historia natural general y particular. Él habla del origen y la versión, es una versión naturalista, es decir,
una versión fuera de la iglesia. Para él no existió Dios quien creó la tierra. Él habla de que hay procesos dentro de la tierra que llevan a la creación de muchas especies, que los seres humanos somos una consecuencia de muchos procesos y que no tienen nada que ver con una intervención divina. Alexander von Humboldt, que es un gran filósofo, habla de la geografía de las plantas, ¿sí? Y hace en sus expediciones un comparativo, una estructura de la flora americana y europea, y se va dando cuenta que tienen similitudes, pero también hay grandes diferencias basadas en el tipo de agua, en el tipo de minerales, en el tipo de clima. Y luego viene Forbes, ajá, ¿quién es el que introduce realmente el término ecosistema? Recuerden que un ecosistema es el conjunto de muchos elementos que vienen en la tarea, no es en la tarea, es en la clase número 2. Y bueno, finalmente tenemos la visión más naturalista. Cuando hablamos de visiones naturalistas es cuando justo estos filósofos y estos pensadores se deshacen de Dios, ajá, para empezar a hablar de la naturaleza como un ente que tiene un equilibrio y tiene una serie de procesos. Entre ellos tenemos al señor Carlos Darwin. Carlos Darwin es un estudioso del siglo XVIII, XVII, no, XIX, perdón, y escribe un texto que se llama El origen de las especies. Entre las cosas que arroja en este libro está varios golpes y que por ello fue muy golpeado por las mismas personas de la ciencia, por la iglesia y las sociedades, porque él habla de que hay una serie de evolución, ¿no? Y que la evolución es un proceso lento de la naturaleza y que tiene que ver con los cambios pequeños o grandes que hay dentro de un ecosistema. Y que él dice, a partir de esta teoría de la evolución, que es una serie de procesos y mutaciones que se dan para una adaptación, él habla que justamente hubo una especie de primate que al final era un animal que fue evolucionando y por este sentido de adaptación frente a ciertos animales, cierta agua, cierta flora, etcétera, empezó a erguirse y empezó a pensar. Y que ese primate se convirtió en el hombre. Para su época fue una advertencia de que somos animales que no fue muy aceptada y él fue tomado de loco. Hoy en día tenemos muchos elementos que la biología y la arqueología han encontrado que nos aseguran que la teoría del origen del hombre está en una vida primate, en una vida animal. Pero recuerden que esta visión de que somos animales no era bien vista por la iglesia porque justamente la iglesia decía que, bueno, Dios nos había creado y que éramos entes que Dios había creado tal cual. Cuando Darwin dice esto, bueno, los científicos se pusieron locos y dijeron no. Y él decía, claro, en esta evolución que hay entre las especies de flora, fauna, dentro de un ecosistema que va cambiando de acuerdo a los procesos de la naturaleza, también hay un proceso bien importante para que este chango, este primate, haya evolucionado y se llama selección natural. Por eso les decía, ese primate tuvo que haber
evolucionado en sus manos y demás para sobrevivir y poderse adaptar al medio ambiente. Darwin, es el padre de esta visión naturalista. Todo esto termina con dos grandes, digamos, expositores, que es Ernest Haeckel y Charles Thomson. Finalmente, ellos le dan a la biología y prácticamente a la ecología esta importancia y este mecanismo de que está estudiando un área muy específica de la biología y que no es solo biología, sino que es ecología. Es decir, que sí se dedica a la biología, a ver los procesos de vida, pero a ver cómo son estos procesos, incluso con cosas que no están vivas. Y de ahí que ellos introducen la geografía, la química, y la zoología, la meteorología, como también disciplinas, la botánica, como disciplinas que van a ayudar a la ecología a tener este sentido de disciplina. Y finalmente, bueno, todo esto nos da un sentido como seres humanos en el informe Brundtland. Habíamos hablado de esta señora, de Gro Harlem Brundtland, como aquella mujer que habla de lo sustentable. Y es justo en este informe que ella va a presentar en la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo en la ONU en 1987 como una propuesta para los gobiernos y para las individualidades para revertir los problemas que tenemos con estos ecosistemas alterados y poder tener prácticamente nosotros iniciativas sustentables en nuestras casas, en nuestras colonias, en nuestras comunidades y que esos desarrollos sostenibles puedan ser claros y concretos con las políticas públicas. Bien, en la tarea 3 vas a escribir en hojas recicladas, vas a escribir un resumen de este informe que viene en la página 23 y 24. Lo vas a escribir y quiero además que lo ilustres. Le tomas fotografía y me lo mandas. Recuerda que esta tarea es para después de Semana Santa. La página 25 y 26 se dejó como tarea número 2. Aquí está. Y la siguiente clase vamos a iniciar con nuestra tarea, con nuestra clase de la página número 27. Estoy apuntando para que no se nos olvide. Empezamos en la página 27 y vamos a hablar de estas cumbres que van a hacer propuestas justo del desarrollo sostenible que nosotros ya vimos. Muy bien, chicos, les dejo tarea 3 en hojas recicladas, hacer un resumen de la página 23 y 24 del libro. Quiero que lo ilustres, que te des cuenta cómo estas situaciones de bioética, porque es lo que estamos dando, bioética, son muy nuevas, que ya lo que hace justamente esta señora es llevar la conciencia a cada uno de los hogares y no dejarlo solo a los gobiernos con el desarrollo sostenible, sino que cada uno de nosotros tengamos políticas propias, individuales, internas, para un desarrollo sustentable. Recuerda que en la medida en que tú cuides tu planeta, en la medida en que tú cuides los recursos que tienes, en la medida en que cuides toda la materia que tú tienes alrededor y cuides tus alimentos, tus hijos, tus nietos
tus bisnietos tendrán comida. Ese es prácticamente el mensaje de esta cumbre en 1987. ¿Sale? Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.